Antes de presentarlos, Sí. hay dos frases que son muy clásicas del argentino, ¿viste? Cuando una situación límite de estrés es que siempre lo dialogamos con los cardiólogos, es me va a agarrar un infarto. Me va a dar algo. Y sí. la otra es Qué dolor de cabeza. Qué dolor de Sin ir cabeza. más lejos, a eso nos vamos a referir en el día de hoy. ¿Qué es una migraña? ¿Por qué aparece? ¿La podemos prevenir? ¿Cómo la curamos? ¿Se cura? ¿Es lo mismo dolor de cabeza que migraña? No, entremos Lo mismo, de lleno. Entremos. Le damos la bienvenida a los médicos que nos acompañan. Un lujazo realmente, porque la repercusión que tiene es impresionante. Está la doctora Yelén Pacheco. Hola Yelén, bienvenida, Hola, buen ¿cómo día. estás? Buen Un día, placer. muchas gracias. Y Gonzalo Vidal. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Bienvenidos, Muchas bienvenidos. gracias. Bueno, Buen día. Temora, el día de hoy hablábamos fuera de aire con la doctora Pacheco y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo identificamos la migraña? Porque por ahí, no sé, podemos tener un dolor de cabeza durante una semana muy seguido, no sé. Uno lo puede, no sé, asociar a presión alta quizás. Entonces, ¿cómo sé si el dolor de cabeza que estoy teniendo es migraña o es otro factor como presión? Bien, el diagnóstico de migraña es un diagnóstico clínico, es decir, con el relato del paciente, el examen, pedimos algunos estudios para excluir otras causas, pero el diagnóstico es clínico íntegramente. La migraña es un dolor de cabeza muy intenso, generalmente es la mitad de la cabeza, las personas lo describen como un dolor pulsátil. Algunos dicen siento como que me late la cabeza, esa es la descripción típica. Es muy intenso, es un dolor que limita las actividades, que uno realmente necesita descansar. En general hay molestia de la luz, de los sonidos. Por ahí algunos no te van a decir me molesta la luz, pero los ves con ojos chiquitos o buscan estar en la oscuridad y en el silencio. Y es muy común que aparezcan náuseas y vómitos. Eso es un cuadro típico de migraña, digamos. Hay personas que puede dolerles toda la cabeza, pero en general es la mitad. ¿Hay algo que puedo tomar para que no me duela más la cabeza durante la migraña o es difícil encontrar esa medicación de acción rápida? No, existen bastantes analgésicos, algunos son sublinguales y tienen acción más rápida, a veces es necesario llegar a un analgésico inyectable, aunque intentamos evitarlo para no generar más incomodidad. Lo más importante para mí en esto de la acción rápida que me decís, es trabajar sobre el reconocimiento de las personas de su propio dolor y saber que cuando la migraña empieza hay que tratarla lo antes posible, porque genera como una cascada inflamatoria, es diferente a otros tipos de dolores que no va a pasar solo, y si pasa solo van a pasar en 3 días a costa de mucho dolor. Entonces por ahí lo ideal es reconocerlo y tratarlo lo antes posible para que el dolor baje antes y uno pueda refuncionalizar. Uno puede tener una situación cotidiana, un poquito de dolor de cabeza, lo charlaba acá con el doctor, pero ya la migraña da la sensación de ser una cuestión hasta más crónica, ¿no? Que a ver, que no se va con la pastillita, el vaso con agua y un poco de tranquilidad y respiración profunda. ¿Allí es donde tengo que prestar atención? Si Sí. ya persiste, si se queda, si es intenso. Sí, hay diferentes tipos, digamos, ¿no? En general es una patología bastante crónica, es mucho más frecuente en mujeres y muchas veces, en muchas mujeres, cambia con el ciclo menstrual, digamos, en algunas tienen migraña con la ovulación, algunas mujeres con la menstruación y eso hay que prestarle atención y está bueno armar un calendario, si se puede, antes de la consulta. Pero sí, es bastante común que recurra y que sea crónico. Hay herramientas para evitarlo. ¿Sí? Herramientas tanto desde el estilo de vida, porque a veces hay cosas que cambiamos en el estilo de vida y nos ahorramos muchas crisis del año, digamos, y también hay herramientas farmacológicas para evitar el dolor. Ahora, doctor Gonzalo Vidal, vamos a ir directamente a la solución o al origen. Empecemos por el origen. Me duele mucho, mi mamá tiene lo mismo, yo la verdad que no quiero pasar toda la vida con este dolor o sufriendo migraña, entonces la quiero curar. Bien. Primero que nada es tener en cuenta el diagnóstico, llegar al diagnóstico, Sí. es decir, saber qué tipo de dolor de cabeza tengo. ¿Sí? Eso está muy bueno. Muchas veces le decimos a los pacientes un diario de cefalea. Anotar los días en que yo estoy teniendo el dolor de cabeza, qué comí los días previos, qué hice los días previos, si vengo muy estresado, si vengo durmiendo poco. O sea, buscar muchas veces aquello que me desencadena el dolor de cabeza. Entonces, yo como paciente voy estudiando mi dolor de cabeza. A partir de eso, bueno, ante una consulta con el médico, diferenciar sería el primer paso. ¿Qué tipo de dolor de cabeza? Hoy hablábamos de esto, o sea, hay muchos dolores de cabeza que se llaman cefaleas y dentro de las cefaleas está la migraña.
y hay otros tipos de dolores. Entonces no todos se tratan por igual. ¿Cómo identifico un dolor de cabeza, doctor? Perdón por la pregunta, ¿no? Sí. Pero, a ver, uno muchas veces lo asocia, decía el infarto recién, porque uno Sí. lo asocia siempre al estrés, ¿no? A la situación extrema, a la situación límite, en donde aparece ese dolor de cabeza, en donde nos preguntamos muchas veces, no, debe ser la cantidad de cosas que hoy tenemos en la cabeza. Hoy el argentino convive con demasiadas, ¿no? De esa situación. Pero ¿pueden ser espontáneas? ¿Pueden ser Pueden ser, sí, súbitas de un inicio en segundos, aparecer un dolor muy fuerte o ir aumentando, pero puntualmente la migraña uno ya la conoce, ya sabe que va a tener la migraña porque incluso hay síntomas premonitorios. Después podemos hablar de lo que es el aura, que es un síntoma previo al inicio del dolor. Entonces yo ya sé que me va a venir el dolor y después es un dolor generalmente que va incrementándose muy de a poquito y entonces lo que hace generalmente la gente es no toman nada, ese ya se me va a pasar, ya se me va a pasar y durante el día van acumulando ese dolor hasta que les revienta ¿Qué la es el cabeza. aura? ¿Qué pasa ahí? El aura migrañosa tiene una explicación previa, pero imaginémonos que el paciente identifica que le va a venir el dolor. El aura generalmente es un síntoma un síntoma visual, ¿sí? Un síntoma en la piel, un síntoma de algún olor, incluso hay pacientes que tienen como falta de fuerza, por ahí son algunos minutos, cesa ese síntoma y ¡pum!, empieza el dolor con todo. Mirá. Ese es un tipo de migraña, se llama migraña con aura, que es muy importante identificarla porque está muy en relación con el ACV, con los anticonceptivos, que hay que evitar, o sea, es una migraña que tiene hay que tenerla muy en cuenta, muy importante. Después está la otra migraña que también más común, que no tiene el aura y empieza el dolor de entrada. La otra por lo menos te avisa. Claro. Che, acaba de doler. Te prende la luz en el tablero, ¿viste? Claro. Llega al taller. Y lo importante ahí es anticiparse y tomar la medicación, el analgésico, que es obviamente indicado por el médico, para abortar el dolor antes de que llegue Yo siempre digo que es como un incendio. Si yo empiezo a ver que se incendió acá unos papeles, Sí. voy y lo apago. El migrañoso o el paciente que tiene cefalea deja que el dolor aumente, ya se me va a pasar, ya se me va a No. pasar, Ah. y es lo peor que pueden hacer. Última pregunta y los liberamos porque sabemos que estamos complicados de tiempo. ¿Lo puedo curar? ¿Puedo curar la migraña para que no me pase nunca más o solamente la aprendemos a manejar durante toda la vida? No, la aprendemos a manejar. La migraña no se cura, pero sí se puede manejar y se puede mejorar mucho. Y también hay cosas que son cíclicas. Por ejemplo, hay mujeres que tienen migraña catamenial, se llama la relacionada al ciclo menstrual, que en general cuando viene la menopausia se termina la migraña. eso. Ah, mira. No sé si decirte se curó. A veces después de la menopausia, después de 10 años tienen un episodio de migraña, pero baja muchísimo la me frecuencia. mando. Excelente. Doctor, ¿algún consejo para la gente que... A ver, el jujeño es mucho de eso, el jujeño es mucho del último momento, de llego sobre la No consecuencia. se me va a pasar. No somos buenos pacientes, me parece, me dijeron en algún lugar. Nos dejamos estar en algunas Sí, cuestiones. así es. ¿Qué le decimos a ese paciente? Bueno, primero que hay un buen augurio, o sea, hay una posibilidad de que haya un buen tratamiento y una buena calidad de vida si yo conozco la enfermedad y me anticipo y sé que, bueno, si yo tomo alcohol, sé que me va a desencadenar la migraña, entonces evito el alcohol o evito determinado tipo de bebida o evito determinado tipo de alimento. Entonces, generalmente es eso, estudiarla para saber qué es lo que me desencadena la cefalea, la migraña, y anticiparme y decir, bueno, evitar. Lo primero es evitar y los hábitos de vida saludables siempre están en todas las enfermedades. Entonces, el correr, el hacer ejercicio, el comer sano, el evitar el estrés y una cosa muy importante, el buen descanso, mejoran muchísimo la frecuencia y la intensidad de estos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que más nos cuesta, no? Descansar más, descansar mejor. Doctora Pacheco, doctor Vidal, muchas gracias por Muchas gracias. desburrarnos un poco con respecto a la migraña. Gracias. Gracias a ustedes. doctora. Gracias. Gracias.